Aquel invierno parecía no tener fin, y a veces, mientras ayudaba a los ancianos a acomodarse o les servía la cena, me sorprendía mirando por las ventanas cubiertas de escarcha, esperando ver algo moviéndose entre los árboles. Una parte de mí quería pensar que solo era la sugestión que nos estaba afectando a todos. Rosa, la cocinera de la residencia, era una mujer de mediana edad con un carácter enérgico que siempre traía algo de calor a aquel lugar desolado. Sus risas a menudo rompían la monotonía opresiva que pesaba sobre nosotros. Yo estaba en la cocina, ayudando a lavar los platos después de la cena, cuando me pidió que terminara mientras ella preparaba una taza de chocolate caliente. «Es para Gabriel», dijo, y la forma en que su voz se quebró al pronunciar ese nombre me hizo detenerme por un segundo. Sus ojos buscaron los míos, y vi un destello de algo, miedo, quizás. Pero no le di importancia. Me limité a asentir, observando cómo salía de la cocina con la bandeja en las manos, la taza humeante dejando un rastro tenue en el aire frío. Pasaron 10 minutos, luego 20. El sonido constante de los platos golpeando el fregadero y el susurro del viento contra las ventanas fueron los únicos acompañantes de mi espera. Cuando llegaron los 30 minutos, empecé a preocuparme. Era raro que Rosa tardara tanto en regresar, incluso si él decidía hablarle o pedirle algo más. Decidí ir a buscarla. El aire parecía más gélido de lo normal cuando atravesé el umbral de la cocina. Una ráfaga de viento ululante golpeó las ventanas del pasillo, y el eco de mis pasos sonó por las paredes como si estuviera caminando por una caverna. La llamé, mi voz sonaba más frágil de lo que quería admitir. El silencio me devolvió una respuesta inquietante. Seguí avanzando, sintiendo como algo extraño me presionaba el pecho, un miedo inexplicable que se intensificaba con cada paso. Doblé una esquina y llegué a la biblioteca, una habitación siempre en penumbra, donde Gabriel acostumbraba a sentarse solo. La puerta estaba entreabierta, y un olor a humedad y papel viejo escapaba de allí. Empujé la puerta con cautela. Él estaba allí, en su silla habitual, con la mirada perdida en un libro abierto que apenas leía. Me clavó esos ojos oscuros que siempre me ponían nervioso, pero no dijo nada, solo me observó con una expresión inexpresiva. «¿Has visto a Rosa?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. No respondió. Sus labios se curvaron en una sonrisa que parecía no tener lugar en un rostro tan apagado. De algún modo, aquello me hizo retroceder. Cerré la puerta de golpe, con el corazón martilleando en mi pecho. La búsqueda se volvió frenética. Corrí por los pasillos, abriendo puertas violentamente y llamándola a gritos. Revisé cada rincón, el comedor, los baños, incluso la bodega donde guardábamos los suministros, nada. Ni rastro de ella. Mientras cruzaba uno de los corredores, sentí como un escalofrío recorría mi espalda, como si una presencia invisible me estuviera observando desde las sombras. Fue entonces cuando volví a la cocina. Lo primero que noté fue el silencio. La cocina siempre tenía un murmullo constante, ya fuera el goteo de la grifería o el crujido de las viejas tablas del suelo, pero ahora parecía estar atrapada en un vacío sepulcral. El aire estaba helado, como si una ventisca se hubiera colado y hubiera congelado todo a su paso. Caminé lentamente hacia la estufa, y ahí estaba el uniforme de Rosa. Estaba doblado perfectamente, colocado junto a la estufa de hierro. Parecía casi una burla, su delantal, su gorro de cocinera, incluso sus guantes de cocina, todo en un orden imposible, como si ella hubiera decidido despojarse de todo en un instante y desaparecer. Mi mente se resistía a procesar lo que veía. Me acerqué, temblando, y noté algo más. Un remolino de aire helado parecía girar en círculos alrededor del uniforme. Alargué la mano, y un viento helado me cortó los dedos como si estuviera vivo. Retrocedí, cayendo de espaldas, mi respiración saliendo en nubes blancas. Sentí que la cocina se hacía más pequeña, que las sombras se cerraban a mi alrededor. Algo, o alguien, me estaba mirando. No necesitaba girarme para saberlo. Sabía, con cada fibra de mi ser, que aquella no era una simple desaparición. Me levanté de un salto y salí corriendo de la cocina, sintiendo que el frío intentaba arrastrarme de vuelta. Mi mente giraba sin control. ¿Qué le había pasado a Rosa?
¿Qué era aquella presencia que nos acechaba? Y lo peor de todo, ¿qué papel jugaba Gabriel en todo esto? El miedo había echado raíces profundas en la residencia. Desde la desaparición de la cocinera, el ambiente se había vuelto denso, cargado de inquietud. Nadie hablaba en voz alta, y hasta los ancianos más parlanchines se limitaban a susurrar, lanzando miradas temerosas hacia las esquinas más oscuras. Los pocos trabajadores que quedábamos estábamos exhaustos, siempre en alerta. Jorge, el conserje, hacía rondas constantemente, cerrando ventanas y puertas, pero todos sabíamos que sus esfuerzos eran en vano. Camila, la enfermera, y yo intentábamos mantener la calma entre los residentes, aunque no éramos capaces de tranquilizarnos ni a nosotros mismos. Fue una tarde especialmente fría cuando todo volvió a desmoronarse. Yo estaba en el comedor, ayudando a un anciano a terminar su sopa, cuando un alarido desgarró el aire. Era un grito profundo, masculino, y provenía del segundo piso. Solté la cuchara y me lancé a correr por el pasillo, el corazón golpeando con fuerza desbocada en mi pecho. Las escaleras temblaron bajo mis pies mientras subía de dos en dos, y el grito volvió a sonar, seguido por un silencio que parecía aún más estremecedor. «Jorge», grité, sintiendo como mi voz rebotaba por las paredes vacías. Al llegar al corredor del segundo piso, lo encontré vacío. El aire estaba más helado que nunca, y una ventisca de hojas secas y polvo giraba en el centro del pasillo, como si el viento hubiera irrumpido desde algún lugar. Mi respiración salía en nubes blancas, y sentí un hormigueo en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Giré rápidamente, esperando ver al conserje o a alguien, pero no había nada. Solo una de las ventanas al final del pasillo, abierta de par en par, golpeando contra el marco. Cuando llegué, una ráfaga de viento helado me golpeó, arrancándome un jadeo. Miré afuera, solo vi la ladera cubierta de nieve y las siluetas de los árboles desnudos. La ventana se balanceaba, chirriante, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Me giré, y el pasillo detrás de mí parecía más largo de lo que había sido un segundo antes. Las sombras se arrastraban por las paredes, deslizándose en formas que no parecían naturales. Saqué la linterna de mi cinturón y la encendí, proyectando un haz de luz que perforó la oscuridad. Las sombras retrocedieron, pero juraría haber visto algo moverse, una figura alta y retorcida, justo antes de que desapareciera. Caminé hacia atrás, manteniendo la linterna encendida y la vista fija en el vacío que dejaba atrás, esperando que no se materializara algo más. Volví al primer piso temblando, y ahí encontré a Camila. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras intentaba convencer a uno de los ancianos, un hombre llamado Eugenio, de que todo estaba bien. Cuando me vio, sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante supe que también sentía desesperación. «Jorge ha desaparecido», le dije, y mi voz salió rota. Ella se quedó inmóvil por un segundo antes de responder: «Tenemos que asegurar el edificio, ahora». Nos pusimos a trabajar, cerrando ventanas y asegurando puertas. El viento afuera se había convertido en un huracán, golpeando las paredes como si una legión de espíritus enfurecidos intentara entrar. Las luces comenzaron a parpadear, lanzando destellos rápidos que hacían que las sombras parecieran danzar. Mientras cerraba una puerta del pasillo trasero, escuché un golpe fuerte que hizo temblar el marco. Di un salto hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio. La enfermera llegó corriendo y me agarró por el brazo. «¿Qué fue eso?», susurró, pero yo no tenía la respuesta. El sonido de golpes continuó, cada vez más insistente, y el aire a nuestro alrededor comenzó a vibrar con un zumbido profundo. Las ventanas temblaron, y sentí que el suelo se sacudía. «¡Corre!», le grité, y ambos nos lanzamos a correr por el pasillo. Las luces parpadearon de nuevo, dejando momentos de oscuridad total en los que podíamos escuchar algo siguiéndonos. Algo pesado, que parecía deslizarse por el suelo con un sonido húmedo y siniestro. Los golpes no cesaban, y ahora sentíamos como las puertas vibraban a medida que pasábamos, como si algo estuviera tratando de atravesarlas. Llegamos al vestíbulo, jadeando y empapados de sudor. Me giré, encendiendo la linterna de nuevo, y sentí que el tiempo se detenía. Una forma oscura se arrastraba hacia nosotros, una masa amorfa que parecía compuesta de pura sombra.
los contornos de lo que parecían ser brazos se estiraban hacia nosotros, y algo dentro de mí me dijo que aquello no era una alucinación. En ese momento, la linterna parpadeó, y el ser se desvaneció como humo, dejando solo el eco de un susurro en el aire. Camila se apoyó contra la pared, temblando, y yo sentí las lágrimas arder en mis ojos, pero no podía ceder al miedo. Sabía que no podía esperar más. Algo en mi interior me decía que si no actuaba esa noche, nadie en ese edificio volvería a ver la luz del día. Mis manos temblaban mientras sujetaba el crucifijo con una fuerza que me hacía doler los dedos. En la otra mano, la lámpara de aceite chisporroteaba, lanzando una luz temblorosa que parecía pelearse con la oscuridad misma. Sentía que el frío de la residencia no era solo una cuestión de temperatura, sino algo más profundo, más antiguo, algo que parecía absorber todo calor y esperanza. Avancé por el corredor principal, las tablas crujieron bajo mis pasos, como si incluso el suelo estuviera tratando de advertirme. La puerta de la habitación de Gabriel estaba al final del pasillo, apenas visible en la penumbra. Llegué frente a la puerta y me detuve, escuchando. Al principio, solo oía el sonido del viento golpeando las ventanas, pero luego, algo más se oyó, un susurro grave, profundo, casi como un cántico. Tragué saliva y empujé la puerta lentamente, con el crucifijo levantado y la lámpara proyectando sombras danzantes en las paredes. La habitación estaba casi completamente a oscuras. Gabriel estaba sentado en la cama, como siempre, con la misma postura rígida y esa expresión inexpresiva que ahora me parecía la máscara de algo monstruoso. Pero había algo diferente en él. Sus ojos, siempre oscuros, parecían ahora dos abismos sin fondo, brillando con un destello inhumano. El aire estaba denso, pesado, y el susurro que había oído antes se intensificó, sonando como una letanía maldita. «Te estaba esperando», murmuró él, su voz más profunda, reverberante, como si miles de almas hablaran al unísono. La lámpara en mi mano parpadeó violentamente, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo un anciano sentado frente a mí, era el conducto de algo mucho más oscuro. «Déjalos en paz», grité, tratando de infundir valor a mi voz. Levanté el crucifijo hacia él, y por un momento, algo en la atmósfera pareció temblar. Pero él solo sonrió, una sonrisa torcida que revelaba dientes extrañamente afilados. Entonces ocurrió. De Gabriel emanó un aura oscura, un remolino de sombras que se extendió por la habitación como un efluvio vivo. La lámpara en mi mano luchó por mantenerse encendida, y en la penumbra creciente, una forma gigantesca empezó a tomar cuerpo detrás de él. Era una entidad espectral, hecha de sombras líquidas y densas, con tentáculos que se retorcían como si buscaran víctimas. Tenía brazos largos y huesudos, y un rostro amorfo que parecía surgir y desvanecerse entre las sombras. El ser lanzó una mano espectral hacia mí, y reaccioné por instinto, levantando la lámpara y lanzándola hacia adelante. La luz chisporroteó y se intensificó, haciendo que el ser se retorciera y lanzara un grito de agonía que hizo vibrar las paredes. Me arrojé a un lado, esquivando por poco un tentáculo que golpeó el suelo, dejando un surco ennegrecido donde había caído. «Rosa». «Jorge», grité, casi sin darme cuenta, el nombre de los desaparecidos brotando de mis labios como un rezo desesperado. Al pronunciar sus nombres, la criatura se estremeció, y por un segundo vi los rostros de mis compañeros formarse en la oscuridad, como almas atrapadas, pidiendo ayuda. El ser aulló, y el espacio alrededor de nosotros se deformó. La cama voló hacia la pared, y los muebles fueron arrastrados por una fuerza invisible. Esquivaba tentáculos que azotaban como látigos, usando la luz de la lámpara para mantener a raya a la criatura. Pero la lámpara temblaba, y cada vez que titilaba, el ser se acercaba un poco más. Rodé, viendo como un tentáculo casi me atrapaba, y me arrastré hacia la puerta. Gabriel, o lo que fuera que quedaba de él, seguía sonriendo, sus ojos brillando con un fuego maldito. Logré levantarme, agitando la lámpara para hacer retroceder la oscuridad, y con un último impulso de valentía, corrí hacia la salida. Al salir al pasillo, encontré a Camila y a algunos ancianos, todos mirando con ojos asustados. «Salgan». «Ahora», les grité, y todos comenzamos a correr hacia la salida principal. El edificio entero parecía tambalearse,
como si la criatura estuviera desmoronando los cimientos con su furia. Las puertas golpeaban con fuerza, y el viento entraba por las grietas como un aullido de desesperación. Corrimos por el pasillo central, las luces parpadeando, y pude sentir la sombra detrás de nosotros, persiguiéndonos como una tormenta viva. Llegamos a la puerta principal y la empujamos con fuerza. Afuera, la nieve era profunda, pero no importaba. Nos alejamos del edificio, jadeando, mientras la residencia crujía y gemía, como si fuera a derrumbarse. Me volví para ver una última cosa. Gabriel estaba de pie en la ventana del segundo piso, mirándonos con esos ojos imposibles. Una voz, un susurro que parecía viajar en el viento, me llegó claramente: volveré siempre, tengo hambre. La nieve amortiguó el sonido de nuestros pasos mientras nos alejábamos, pero las palabras se quedaron conmigo, como un eco oscuro que nunca desaparecería. El edificio seguía ahí, congelado en el tiempo, y yo sabía, con una certeza pasmosa, que no habíamos visto el final de aquella entidad hambrienta. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.